Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Bueno, aquí con esta herramienta trato de explicarles la resolución de la tarea de la clase pasada para quienes hayan entregado y para quienes no hayan entregado también, así lo pueden revisar. Ustedes tenían dos situaciones de clases y tenían que poner en diálogo o cotejar con el diseño curricular. Bueno, en el caso del uso del diseño, en general lo han hecho muy bien, han encontrado los propósitos para el primer ciclo, y en este caso lo único que les tengo que decir es que cuando tienen que analizar propósitos o cuando tienen que analizar objetivos, se tienen que fijar muy bien si corresponden al ámbito del que estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de la crónica 1 tendríamos este propósito porque claramente habla de la literatura, pero si pusieron, por ejemplo, este propósito que leen a través del docente, mensaje de los medios de comunicaciones, en ese caso no sería apropiado porque estaríamos dentro del ámbito de la formación del ciudadano, ¿sí? Y en el caso de en la crónica 2 estaríamos dentro de este ámbito que es del estudio porque están estudiando sobre los animales como los delfines, ¿sí? Algunos habían puesto en la crónica 1 que correspondía al ámbito del estudio cuando estaban analizando palabras, pero en realidad no pasamos al ámbito del estudio porque estamos haciendo una reflexión del lenguaje a partir de una práctica de lectura literaria, ¿sí? Bueno, otra cuestión importante también que tenían que reconocer son las intervenciones de los docentes. Bueno, los docentes en estos casos intervienen de muchas maneras, leyendo, proponiendo actividades de lectura, de escritura, conversaciones, planteo de situaciones de dictado al docente, pedir justificaciones, darles materiales, plantearles las consignas, mostrarles, por ejemplo, cómo se busca en el diccionario. O sea, todo lo que hace el docente en estas secuencias de clases serían las intervenciones, y lo que aprenden los chicos, ¿sí?, es justamente a partir de las intervenciones del docente. En el caso de la crónica 1 aprende sobre el género, cuento, las relaciones entre un cuento tradicional y un cuento de autor. También aprenden sobre la práctica de lectura, sobre la práctica de escritura, sobre el sistema de escritura. Y en el caso de la crónica 2, lo que estarían aprendiendo es justamente sobre este texto expositivo que puede aparecer en una enciclopedia para el estudio, como ya habíamos dicho. También aprenden sobre el sistema de escritura, ¿sí?, a leerlas, escribirlas, y a cómo se produce un texto, o sea, el proceso de escritura en la práctica misma, en estos dos casos a través del dictado al docente. Y en algo que me quiero detener especialmente, porque he visto algunos errores que deben aclararse, que tiene que ver con el reconocimiento de los contenidos, porque algunos tuvieron algunas confusiones. Ustedes ven en esta página del diseño curricular que tenemos 4 columnas. Acá tenemos el ámbito, el eje, o sea, el ámbito de la literatura y la práctica de la lectura. Tenemos aquí indicadores de avance, que lo vamos a ver más adelante, que tienen que ver con la evaluación. Las situaciones de enseñanza, que consiste en mostrar cómo enseñar estos contenidos, y nos detenemos acá en los contenidos y modos de conocer. Fíjense que acá tenemos dos ítems. Por un lado tenemos contenidos y por el otro lado tenemos los modos de conocer. Entonces el contenido es esto que aparece resaltado, seguir la lectura de quien lee en voz alta, que es lo que pasa, por ejemplo, en la crónica donde
la maestra les lee el cuento, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que era del ámbito de la literatura, y después tenemos estos modos de conocer, que sería cómo se pone en juego este contenido, o sea, cómo la maestra hace para que los chicos aprendan esta práctica, este contenido, ¿sí? Entonces, lo más importante acá para recordar es que el contenido no es todo, sino esto que aparece más resaltado. Si vemos más abajo, fíjense, expresar los efectos que las obras producen en el lector, tenemos otro contenido. Releer para profundizar en la lectura de ciertas obras. Tenemos acá también otro contenido que aparece en la crónica 1, plantearse y sostener un propósito para la escritura y tener en cuenta el destinatario, cuando les plantea la escritura por el dictado al docente. Y bueno, y así en los distintos ámbitos, ¿sí? Vamos a ver que acá empieza el ámbito de la formación del ciudadano, con los contenidos que se ponen en juego cuando se lee, cuando se escribe, cuando se habla. Y nos encontramos acá con las prácticas del lenguaje en el ámbito de la formación del estudiante, que corresponde a la crónica 2. Los contenidos también aparecen resaltados en negrita, ¿sí? Bueno, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque cuando tengan que planificar las clases como practicantes o como maestras ya en ejercicio, maestras y maestros en ejercicio, van a tener que reconocer en este diseño curricular cuáles son los contenidos. Bueno, espero que esto les haya resultado de utilidad, y si no, cualquier cosa me consultan. Les mando un abrazo.